Buenas noches. Eh, Hoy vamos a grabar, esta es la clase número 6. La voy a subir hoy, 2 de junio, pero en realidad aún no subí las anteriores porque las di en forma presencial, pero no quiero que los alumnos se retrasen, no las terminé de grabar, entonces no quiero que los alumnos se retrasen. Hoy es la clase que corresponde al 2 de junio, que creo que es la clase número 6. Vamos a tratar un tema bastante interesante y un tema muy influyente en el desarrollo y comprensión de todo lo que tiene que ver con la psicopatología, el desarrollo de nuestra materia, ¿no? En cuanto a lo conceptual, en cuanto a la mirada. Yo les vengo diciendo, vamos a trabajar desde la mirada psicoanalítica, desde la mirada sistémica, y les dije también que no le vamos a dar el énfasis o el hincapié que tiene la, la psiquiatría en psicopatología. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un recorrido, una lectura de un texto que ustedes tienen de Michel Foucault, ¿sí? Breve historia sobre el concepto de locura. Vamos a hacer un recorrido, solamente vamos a ir trabajando con el texto, yo les voy a ir mostrando las cuestiones puntuales para que después ustedes hagan una síntesis de ello, eh, separando con 3 épocas históricas fundamentales que ya les voy a decir al finalizar la clase, ¿sí? Bien, vamos a entonces empezar con el desarrollo de la breve historia sobre el concepto de locura. ¿Qué tal? Hermoso, realmente hermoso. Bueno, vamos a Michel Foucault. Bueno, aquí está lo que les decía, la breve historia de locura. Foucault escribe su texto en el año 1966, es decir, hace 55 años. El texto de Historia de la locura en la época clásica. Él desarrolla un recorrido impresionante de todos los antecedentes en el tiempo del concepto de enfermedad mental que reinaba en Europa desde el Renacimiento. La idea es que tengamos una mirada general, una visión global, para que podamos entender la noción de locura con todo el devenir histórico, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo él nos acerca una manera de comprender lo insano asociado a los modos de producción de la verdad según la verdad de cada tiempo, ¿sí? Entonces para esto nosotros tenemos que empezar a plantearnos algunas cosas. Producción de la verdad propia de cada tiempo. Entonces estamos hablando ya de una verdad que no es absoluta, que no es una verdad única, y es una de las estructuras que nosotros tenemos que analizar, ¿no es cierto? Trabajar en nuestro proceso de aprendizaje para poder avanzar. Entonces, la producción de la verdad no es una verdad única, tiene que ver con la realidad que vive cada tiempo, ¿sí? Y vamos a tener, para ver esto, primero tenemos que tener en cuenta conceptos fundamentales como el de cosmovisión, ¿sí? Cosmovisión significa la forma en que se concibe lo existente, ¿sí? Cómo lo concebimos, qué nos impresiona, qué nos conmueve, los presupuestos que no son sometidos a discusión, porque se da por entendido que es de esa manera y punto. Hay premisas que directamente son incuestionables en cada época. La cosmovisión
caracterizar en un sentido de, cada época caracteriza, según su cosmovisión, el aspecto de lo mundano, otorgándole un significado desde la base misma del pensamiento, ¿sí? En la actualidad, por ejemplo, nosotros tenemos como algo normal incorporado a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver, la pluralidad y los puntos de vista, y tenemos que aprender a vivir con la diferencia. Tenemos que respetar al otro, cómo se piensa, cómo se siente. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos instalada la posibilidad de el matrimonio gay, ¿no es cierto? Tenemos instalada la posibilidad de que dos hombres o dos mujeres puedan unirse formalmente. Eso hace 20 años atrás no era pensable. Hace 20 años atrás recién se empezó a pensar, o 30, que existía la posibilidad que haya algo entre dos personas del mismo sexo. No quieran saber lo que pasaba hace 200 años atrás, ¿no es cierto? En la Edad Media lo diverso era peligroso, lo diverso y lo heterogéneo era considerado peligroso porque no respetaba los dictámenes de la Iglesia. Entonces directamente no se hubiera pensado en la posibilidad de la pluralidad y todo lo demás, ¿sí? O sea, la cosmovisión otorga un espacio de simbolización, un sitio desde el cual explicar por qué suceden las cosas. Insisto, en la época medieval no hubiera sido posible pensar en el matrimonio igualitario. Esto hace que Foucault nos permite que entendamos, como para él la cosmovisión genera cierto modo de racionalidad, de reunir lo propiamente humano en torno a cierto orden de clasificación y organización, ¿sí? Para él entonces la cosmovisión nos permite eso, tener un cierto orden de clasificación y organización. Para la cosmovisión de la Edad Media, aquel que no creía en Dios era considerado que estaba poseído por algún demonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el presupuesto incuestionable era que Dios era el que causaba todo. En la actualidad, a raíz de justamente esa pluralidad, nosotros podemos manifestar que no creemos en Dios sin por eso ser sentenciado, ¿sí? Y se acepta nuestra opinión. La cosmovisión crea cierto modo de concebir lo racional. El orden establecido por Foucault, entonces, lo que él nos propone es lo siguiente. Él dice que existía una cosmovisión que era la racionalidad de la época, esa racionalidad de la época, teniendo en cuenta las creencias, la forma de vida, los valores, esa racionalidad era lo que producía la verdad, ¿sí? Producía la verdad, era esa cosmovisión. ¿Y qué pasaba con eso? Las instituciones las protegían y estaban encargadas de ser las reproductoras de lo verdadero y lo falso. Eran las instituciones, como lo son aún ahora, las instituciones reproductoras de la racionalidad de la época, de la producción de la verdad de la época. Por la producción de la verdad entendemos entonces formas específicas en que el hombre fue modelando lo que fue considerando verdadero y su opuesto, lo falso, lo mentiroso. Esa verdad, que es lo que yo les decía recién, la cosmovisión, esa producción de esa verdad, es custodiada
por las instituciones como el ejército, la iglesia. Ellas instalan una manera determinada de concebir lo mundano y lo supramundano, ¿sí? Pero entonces vamos a ver qué es lo que origina la racionalidad. La racionalidad, ya vimos lo que es cosmovisión, vamos a ver qué origina la racionalidad. La racionalidad implica cierta forma de racionar, fragmentar lo real, es decir, escindir, cortar, ¿sí? Lo que hace al humano es esta tendencia inconsciente de hallarse disgregado, trozado en segmentos que buscan ser reunidos bajo la tutela de cierto modo de comprensión que le da sentido y coherencia. Entonces, encuentra cierta forma de unificar estas piezas desunidas alrededor, perdón, de una forma de entender al hombre. ¿Sí? Esto es lo que, esta sensación que tiene de desfragmentación hace que el hombre necesite encontrar esa verdad, producir esa verdad, buscar cosas que nos unan, ¿sí? Esto nos da pie para entender los modos de racionalidad que se establecieron, verdades diferentes a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Edad Media, la racionalidad estaba divinizada. Dios era todo y a través de Dios se explicaba todo. La verdad instituida se encontraba unida a Dios en la Edad Media. Por eso pensaban que cuando no se creía en Dios se tenía una posesión demoníaca. En la Edad Moderna ya se destronizó a Dios y se entronizó a la moral. La racionalidad estaba dada por la moral. La verdad que se instituía era la que estaba unida a lo moral, ¿sí? En la posmodernidad ya la racionalidad deja de ser la moral y pasa a ser la instrumental. La verdad que se instituye es la que está unida a la ciencia y a sus formas técnicas de producir ciencia, ¿no? Esta última es la que ha de dividir al sujeto normal de la normal. El razonable es el de acuerdo al concepto de verdad reinante de la época. El irracional es el excluido, ¿sí? El normal es el que está de acuerdo con el concepto reinante y el anormal es el excluido, es considerado irracional. Foucault inicia su recorrido de locura tomando progresivamente el rol del mal y la necesidad de extirparlo del orden social. A pesar de que en el siglo XIV ya estaba erradicada la lepra, ¿sí? En el siglo XIV ya estaba erradicada, todavía perduran los símbolos e imágenes asociados a ello que la condenan con la estigma de la intervención divina. Antes se consideraba que la lepra era una maldición, que venía de Dios porque nos hemos comportado mal, porque es decir, era un castigo por los pecados cometidos, ¿sí? Fue castigado por Dios por haber pecado. Así era considerado el leproso. Los leprosarios eran los lugares de exclusión, ¿eh? Ahí eran destinados los que padecían lepra, y cuando desaparece la enfermedad, estos leprosarios son cerrados. Pero fíjense lo fuerte que es lo simbólico, como decíamos, lo simbólico y las imágenes asociadas a ella aún perduran. No se cierran los exclusorios, pero
se los clausura y se los vuelve a usar cuando surgen las enfermedades venéreas. Ahí las enfermedades venéreas, la diferencia que tiene con la lepra es que no era considerada como algo divino, sino que era considerado como una enfermedad biológica. Pero quienes padecían enfermedad venérea eran llevados a esos lugares donde antes estuvieron los leprosos. Era un asunto médico en el que ya no intervenía ya no participaba la intervención divina, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vemos acá cómo va marginando, ¿no es cierto? El loco era expulsado de la vida de la ciudad y era dejado en libertad para correr por los campos abiertos, ¿sí? Entonces, así como era considerado el leproso, el que tenía enfermedades venéreas, era encerrado, el loco era dejado en el medioevo que corra por los campos abiertos, o a veces eran confiados a barqueros que los llevaban en las travesías por el mar. Muchos no estaban de acuerdo, muchos tripulantes no estaban de acuerdo con esto, pero era lo que se hacía. En muchas ocasiones, muchas veces se veían barcos que llegaban y devolvían a tierra a muchos de los que habían sido cargados en los puertos. Aún así, así como eran excluidos y enviado a los campos o a los barcos, había, en ocasiones había hospitales de diferentes ciudades y pueblos europeos que recibían bajo sus alas a los insensatos y le otorgaban estadía y tratamiento. Entonces acá venía el encierro, como el leproso, como el que tenía enfermedad venérea. La esperanza de la curación de estos sujetos coexistía con su necesidad de exclusión. Existían las dos cosas, la esperanza de que podía ser curable, pero a su vez la necesidad de excluirlos, ¿sí? Los locos también a veces eran azotados públicamente, sometidos a juego de humillación. En cuanto a este hecho de que embarcaban a los locos, dio origen a múltiples obras en el Renacimiento, ya sea musicales, literarias, artísticas, distintas obras que reflejaban lo que Foucault consideraba el simbolismo que une el agua con la locura, allí donde el insensato viaja desde la nada hacia la nada, en una ruta errante llena de incertidumbres, prisionero bajo los límites de una pequeña embarcación, pero entregado por completo a lo incierto de un destino desconocido. Este simbolismo subsiste hasta el día de hoy unido a la representación de la locura. Realmente increíble, increíble. Y bueno, la obra de Foucault que detalla todo esto. En cierto sentido, Foucault interpreta el rol de la locura en la época clásica como sustitutivo del de la muerte. Antiguamente se atraía a los hombres al espectáculo de la muerte para llamar en ello, para recordarles que había un fin terrenal y que por lo tanto debían manejarse con prudencia, debían, digamos, portarse bien de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, llegada la época clásica, el loco es observado como una representación viva del fallecimiento. Toda vez que su accionar trasciende la barrera de la razón y demuestra una total despreocupación y desconexión con el mundo material, la locura empieza a ser denunciada como una forma de controlarla y dominarla. En la Edad Media, la locura forma parte
de la jerarquía de los vicios. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento, pasa a ocupar el primer lugar en cuanto a males a suprimir por la sociedad. Es aquí donde notamos la idea de Foucault sobre los modos de producción de la verdad. La forma racional predominante en el Renacimiento era para ello la razón, estaba enaltecida. En el medioevo era los mandamientos eclesiásticos, ¿sí? La cosmovisión tenía como premisa fundante de la creación divina y sus subproductos residuales de la malignidad, ¿sí? El hombre tenía un lugar en el cielo si respondía a todo lo que la iglesia le pedía y se portaba bien y se portaba y actuaba como la iglesia señalaba que era lo correcto. Lo establecido por los estándares de la iglesia era lo que le abrían la puerta a tener un lugar en el cielo. Si no, padecía la mala suerte de ser absorbido por algún espíritu demoníaco, ¿sí? Con la llegada de el pensamiento de la revolución de las ideas, el hombre abandona su sitial de lugarteniente de Dios y se constituye él mismo como capitán de su propio barco, protagonista de su suerte y destino. Destituye totalmente los saberes eclesiásticos del lugar de poder. El hombre es capaz de realizar un juicio crítico y apoderarse de las normas sociales establecidas por la modernidad. El que podía hacer esto era el ciudadano normal. El anormal era el rotulado de loco. Entonces, de acá de ser un concepto endemoniado, la locura, de ser un concepto endemoniado, pasó a considerarte al equivalente a delincuente. Un giro radical en cuanto a la concepción del concepto de locura, ¿sí? El diferente va a ser encarcelado por su latente peligrosidad. No se puede exponer el pensamiento, no se puede pensar distinto, ¿sí? En el siglo XVI, entonces, surgen los hospitales generales en distintos países europeos. Eran antros de internamiento y olvido, eran concebidos como centro corrector de lo moral. La locura, entonces, pasa a constituirse el peor de los males que podía haber, no como una posesión demoníaca, sino por presentar ante los hombres el testimonio de la reactividad social, una impostura de orden social. El loco debía ser educado en las artes, en el buen hacer, en las pautas civilizadas, ¿sí? Entonces, qué increíble cómo va evolucionando, cómo va cambiando según el valor que tengamos puesto encima. El loco era todo aquel que representaba lo opuesto al orden establecido. El ladrón, el psicótico, la histérica descompensada, el estafador, el indigente, todos eran encapsulados de acuerdo a la racionalidad predominante de la época, ¿sí? Bajo el rótulo de contestadores desobedientes de lo instituido. La corrección de su actitud debería ser llevada a cabo implacablemente. Bien, acá esta idea, por este contexto que tenemos con tantas ideas con respecto a la locura y imagínense que la transición del medioevo a la Edad Media, la transición de una etapa a otra no es automática, entonces mucho tiempo convive la idea que venía hasta que es sustituida por la nueva,
¿sí? Nosotros mismos aún lo vemos. En este contexto surgen distintas iniciativas. Una de ellas, de las más surtidas, diferentes, y algunas, bueno, ya vamos a ver. Jeremy Bentham es un filósofo inglés y propone una estructura carcelaria del panóptico. Yo se la resalto acá porque me interesa que ustedes sepan qué es el panóptico, porque después la vemos desde otros lugares, o por ejemplo la vamos a ver en orientación vocacional desde otro lugar. Pero el panóptico es la solución en ese momento al problema de la locura. ¿Qué era? Era una cárcel de control que se edificaba en sentido circular, como una torre. En el medio había una torre de control y alrededor las celdas de los locos, que debían ser transparentes y permitir la vigilancia de parte de los capataces de lo que hacía el recluso todo el día. De esta manera, decir que aquel que los observara desde la dichosa torre de control no podía ser visto. Ese es el panóptico. Esta cárcel, cuando hablamos de panóptico, tenemos que hacernos la imagen de una cárcel circular, que en el medio estaba la torre de control y alrededor todas las habitaciones de las personas internadas ahí, que podían ser vistos, pero ellos no podían ver a los demás. Terrible. De esta forma de ver estas cuestiones que se presentan, Foucault demuestra que en la modernidad la locura pasó de ser opuesto a la razón, el opuesto a la razón, siendo concebida esta última desde un orden puramente moral. El buen y el mal hacer eran decisiones prácticas que tenían que ver con una elección racional y consciente. Quienes optaban por dañar al otro o a los otros debían ser castigados y corregidos. Y acá vamos a ver qué es lo que sucede con el pensamiento y los escritos de otras personas. En el año 1941, Adorno y Horkheimer escriben, siguiendo el patrón de pensamiento de la modernidad, escriben diferentes cosas. El hombre debía progresar en su conquista de la naturaleza al punto de crear una sociedad de superhombres nietzscheanos indestructibles. Las enfermedades debían ser erradicadas por la pobreza, abrazar la evolución máxima del Homo sapiens. Voy a hacer un parate aquí un ratito, voy a cortar la grabación y voy a hacer una segunda parte porque no me va a permitir subirla por el tiempo. Así que ténganme paciencia. Ya va la otra parte.